Bienvenidos, bien hallados, bien encontrados. Podéis llamarme Ethan McCurney y hoy vamos a hablar de James Potter y por qué no merece tanto odio por parte del fandom. Porque sí, James es, digamos, un abusón, bueno, que digamos, es literalmente un abusón, un bullying, durante gran parte de su adolescencia y no merece ni de lejos, a pesar de ello, el odio que recibe y el amor que a cambio recibe Snape. Sí, a aquellas que amáis a Severus Snape, si no os interesa escuchar la razón canon por la que James, sin duda, es mejor persona que Severus, mejor dejar este vídeo. Así que, ¿listos o no? ¡Comencemos! El problema de juzgar a James por recuerdos, en caso de solo haber visto la peli por un solo recuerdo. La inmensa mayoría de la opinión que tenemos sobre James Potter proviene de una única escena, la peor memoria de Severus Snape. Y sí, la escena es horrible. James humilla a Snape delante de otros estudiantes, se cree superior, busca llamar la atención, y actúa exactamente como el típico adolescente inmaduro con demasiado ego. No hay forma de justificarlo. Solo decir que tiene 15 años y aún así eso es injustificable, de cierta forma. Pero tampoco deberíamos ignorar algo importante. Esta escena representa unos peores momentos de James, no toda su vida, porque si juzgáramos a todos los personajes únicamente por su peor recuerdo, hasta Harry saldría peor parado, por no decir todos. Lo que los fans suelen olvidar de Severus. Cuando la gente analiza la relación entre James y Snape, suele representar a Snape como una víctima inocente. Sin comentarios. Pero es que eso no es lo que muestran los libros, no es lo que muestra el canon, ni siquiera en las pelis, y eso que en las pelis los avisaron mucho Severus. Porque antes de llegar a Hogwarts, incluso antes de llegar a Hogwarts, Snape ya mostraba simpatía por ideas relacionadas con la supremacía mágica. Durante sus años en Slytherin se rodeó de futuros mortífagos. Lily Evans llegó a reprocharle directamente sus amistades. Además, Sirius Black afirma que Snape tampoco era precisamente una víctima indefensa, que cuando tenía ocasión devolvía los ataques y era una rivalidad megatóxica en la que ambos bandos participaban. Que a mí me hace mucha gracia que los defensores de Severus digan, no, no, es que era una víctima, es que todos se metían con él y él no podía hacer nada, pero al mismo tiempo digan, no, es que él podía él solo contra ellos cuatro, es que era, guau, guau, guau. O sea, ¿en qué quedamos? Él era una víctima que no podía hacer nada, que no podía ni defenderse, o se defendía la hostia y podía contra ellos cuatro. Ah, sí, por cierto, estoy usando imágenes del fancast de lo que sería James, porque apenas hay imágenes de él, que apenas salió obviamente, algunas escenas en la peli y en las pelis. Y no sé, a lo mejor si hubiera esperado hasta la serie tendría más imágenes, pero no estoy segura. Así que son estas las que uso. Informo. En fin, ahora volviendo al tema, quiero dejar claro que esto nada de eso justifica o excusa, bueno, justifica, es que nada de eso excusa a James. Pero sí destruye la narrativa simplista de James era el monstruo y Snape el pobre chico inocente, porque no fue así, para nada. La diferencia más importante, James cambió. Aquí es donde está la clave. James Potter maduró. Y esto no es una teoría, lo dicen varios personajes, incluso personas que no tenían ningún motivo ni necesidad para idealizarlo. Sabemos que dejó de comportarse como un idiota arrogante. Sabemos que se convirtió en uno de los mejores alumnos de Hogwarts. Sabemos que fue elegido jefe de alumnos, algo prácticamente imposible para alguien que seguía comportándose como el James de quinto curso. Y sabemos que terminó uniéndose a la Orden del Fénix para luchar contra Voldemort. Con apenas 20 años, ya era padre y ya estaba arriesgando su vida para proteger a otros. Porque sí, os recuerdo que James murió a los 21. O sea, Harry tenía un añito, por lo cual James a los 20 ya era padre. Muchos fans dicen, sí, pero nunca vemos ese cambio. Cierto, pero tampoco vemos la mayor parte de los acontecimientos importantes de la generación de los Merodeadores. Por eso es que tanto se pide esta serie y que existe este fancast, ¿no? Porque tanto deseamos una serie de Merodeadores más que un reboot de Harry Potter. Pero bueno, a lo que voy es que aunque no lo veamos directamente, no significa que no ocurra, solamente que no lo vemos. Snape no. Entonces, ¿por qué el fandom perdona más a Severus? Snape nunca superó su rencor, porque sí, es la realidad, le gusta a quien le guste, a quien le guste, perdón. Vamos a comparar a James con Severus. Snape hizo cosas increíblemente valientes, nadie lo niega. Despidió a Voldemort, protegió a Harry y arriesgó su vida durante años. Todo eso merece un increíble reconocimiento. Pero una persona puede ser valiente y seguir siendo cruel. Snape era cruel, especialmente con niños, con Neville, que vivía aterrorizado de él a tal nivel que su Bogart era Snape. O sea, ¿cuán
horrible ser humano tienes que ser para que un niño que es tu alumno, que debería verte como figura protectora, como persona en la que puede confiar si le pasa algo, sea su peor miedo? Y no estamos hablando de un alumno random que tuvo una vida maravillosa y que el profesor era un poco duro y que por eso es su mayor miedo. No, no. Estamos hablando de un alumno que sus padres fueron torturados cuando él tenía 1 año, que vive como una familia que no está muy bien de la cabeza, quitando por su abuela, y aún así como una abuela que es bastante dura, estricta, y aún así tú, aún sabiendo que ese chico recibe bullying en el propio colegio por otros alumnos, tú eres su peor miedo, hermano. ¿Cómo un adulto de 30 años puede meterse como un niño? De más de 30 años, perdón. Puede meterse como un niño. Es que es, aparte de cruel, patético. Pero patético a un nivel que increíble, que pocas personas alcanzan en la vida. Y es que encima, también con Hermione, que la vivía humillándola repetidamente. A Harry, que sufrió abusos verbales por parecerse a su padre. ¿Qué culpa tendrá Harry de parecerse a James? Él no es James Severus. Es lo mismo, es que igualito a Caitlyn, hermano. Theon no es Balon, Caitlyn. Harry no es James Severus. ¿Cómo lo explico? Incluso si al final hubieran terminado teniendo medio razón sobre la persona de la que estás hablando, no te da ninguna excusa de tú, siendo un adulto, tratar de la forma que tratas a un menor de edad que tiene que estar bajo tu protección, que tienes que ser una persona en la que ese niño pueda confiarte. Me está pasando algo, profesor, no puedo, o sea, eres un profesor, hermano, literalmente. Eres una persona que debería ser un lugar seguro para tus alumnos, no el miedo, no el enemigo. Y quiero dejar una cosa clara antes de que me digan algo. Yo no odio Severus, de hecho es de mis personajes más interesantes para mí. No de mis favoritos, pero de los más interesantes para mí. Y lo tengo al mismo nivel que James. No es que James me caiga mejor que Severus, es simplemente que estoy harta de la idealización de Severus es un amor de persona y un angelito y se me hace todo lo bueno del mundo y el odio constante a James, porque incluso los que ven lo malo en Severus son incapaces de ver lo bueno en James. Y es como, os recuerdo que ninguno de nosotros era un ángel de adolescente. Y no digo que llegaras al nivel de lo que hacía James a Severus, pero tampoco me vengas a decir que el chaval siguió siendo el mismo. Porque para empezar, maduró mucho y para seguir no tuvo más años para poder demostrar lo contrario. Severus sí llegó a ser un adulto completo, por así decirlo, y nunca maduró. Siguió siendo ese chico de 15 años. Y esto quiero dejarlo bien claro, porque, como he dicho, cuando Severus trata mal a sus alumnos, tiene más de 30 años. James tenía 15, 15, cuando hizo lo peor que vimos de él. 15. No sé cómo dejarlo más claro. Uno era un adolescente inmaduro y el otro es un profesor adulto, una persona de la que tú esperas que tenga capacidad de raciocinio, de darse cuenta de que meterse ya con un compañero de tu misma edad ya es tonto, ya es estúpido. Pero meterse como un niño que no tiene forma posible de defenderse ante ti, a menos que vaya otro adulto a defenderlo, ya es nivel Umbridge. ¿Entendemos? Y aún así, muchos fans juzgan más duramente al primero. O sea, para vosotros es peor un niño de 15 años, que era gilipollas con un ego enorme y bullying, pero que mejoró para cuando era adulto, a sus 20 ya era un buen hombre, una buena persona y hasta casi un héroe, que un hombre que a sus 30 y pico años se mete como un niño de 11 años. Tenéis vuestras prioridades muy claras. Y vuestras opiniones también. Muy bien. Ahora pasemos a la conclusión, pero no exactamente, porque primero vamos a hablar un poco más de Severus. Y es que la respuesta de por qué el fandom perdona a Severus Snape sea probablemente más emocional. Severus tiene una historia trágica. Fue pobre, fue rechazado, su padre, ya sabemos cómo era el hijo de su madre que era su padre.
Perdió a Lily, murió como un héroe, es fácil sentir empatía por él, y deberíamos sentirla. Pero empatía no significa solución. Tener una vida difícil no convierte automáticamente a alguien en una buena persona. De la misma forma que haber sido un abusón a los 15 años no condena automáticamente a alguien para siempre. Y vamos a hablar de este tema, que es el sacrificio de James, porque hay otro detalle que a menudo se pasa por alto. Cuando Voldemort llega al Grodis Hollow, James sabía que no podía ganar, ni siquiera tenía su varita. Y aún así decidió enfrentarse al mago más peligroso del mundo para darle a su esposa y a su hijo unos segundos más para escapar. Murió intentando y rezando, de cierta forma, de que su familia estuviera protegida, a salvo, porque él lo que quería era intentar proteger a su familia. No por obligación, no por interés personal, no por redimirse, simplemente porque era lo correcto, porque eran personas que él amaba y quería que estuvieran a salvo. Ese acto resume mejor quién era James Potter que cualquier recuerdo del pensadero. Y ahora sí, la conclusión. ¿Fue James un abusón durante parte de su adolescencia? Sin duda alguna. ¿Merece ser criticado por ello? Totalmente. Pero también fue alguien que creció, maduró y dedicó el resto de su corta vida a luchar contra Voldemort y proteger a las personas que amaba y a los inocentes. Severus fue mucho más complejo, más oscuro y probablemente más interesante desde el punto de vista narrativo. Al fin y al cabo, Severus tuvo más años de vida. Pero ser más complejo no significa ser mejor persona. Porque mientras Jane superó gran parte de sus defectos, de los peores que tenía, Snape nunca consiguió superar completamente su odio. Y Jane lo superó para sus 20, incluso le salvó la vida a Severus en un momento determinado, como Sirius, o creo que fue Sirius, ¿no? Nos cuenta, y Severus no. Y eso siendo ya un hombre adulto de casi 40 tacos. Y esa es precisamente la razón por la que James Potter merece mucha más comprensión de la que suele recibir, mucho más cariño, y sí, deberíamos ver a James, no tanto como lo ven muchos personajes de la obra, pero sí como un ser humano con sus cosas negativas, positivas, y que a pesar de ser un gilipollas en la adolescencia, maduró lo suficiente como para morir como un buen hombre. Mientras que en el caso de Severus fue, bueno, como dice el dicho, un buen acto, una buena acción, no borra años de pecados. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que James recibe demasiado odio o piensas que el fandom es demasiado duro? ¿Eh? Como Snape, al menos la parte de que somos fans de James también, déjamelo en los comentarios. Y suscríbete si así lo deseas, dale a la campanita, deja tu me gusta y comparte el vídeo. Y recuerda que la fuerza te acompañe.